Clave genética 30. Siddhi, el rapto, el don, la ligereza, la sombra, el deseo, el fuego celestial. Superprogramado es la clave 29. Pertenece al anillo codónico de la purificación, junto con la clave 13. Su fisiología es la del plexo solar y la digestión, y su aminoácido es la glutamina. La sombra de la clave 30, el deseo, la mayor estafa de la naturaleza. Justo aquí, en las profundidades de la matriz de la molécula de ADN, se encuentra un código vital que es el mayor responsable de la construcción de la civilización humana. Se trata de la sombra 30 del deseo humano. A menudo, cuando pensamos en el deseo, nos enfocamos en el deseo sexual, que, de hecho, es la única dirección que puede tomar el deseo. Para comprender esta sombra 30 tenemos que despojar al deseo de todo ropaje, mirar en su esencia, lo que significa separar la fuerza del deseo de su proyección en el mundo. Visto como un simple fenómeno, el deseo no es otra cosa que hambre genética. Tiene una profunda conexión con la necesidad física de comer. Pero el deseo en sí mismo no es el único responsable de nuestra supervivencia individual. Este aspecto de nuestra genética no influye en absoluto en la individualidad. A este nivel, el deseo es más bien algo que nos mata, no que nos protege. Sin embargo, el deseo sirve a un propósito superior cuando lo miramos a nivel genético y colectivo. El propósito real del deseo es mantener al ser humano cometiendo errores de manera que pueda evolucionar. Pero clarifiquemos este punto. El deseo no le sirve al individuo, pero nos enseña algo valioso a nivel colectivo. El hambre que tiene de verdad la sombra 30 es la avidez por la experiencia en sí misma. Para que los seres humanos puedan llegar a dominar su entorno, tienen que probar sus diferentes aspectos, lo que significa que tienen que explorar tanto el lado oscuro como el luminoso de cada experiencia. El hecho de que muchos individuos e incluso un buen número de pueblos hayan sucumbido en el camino no tiene ninguna consecuencia sobre la conciencia que opera en el resto del acervo genético humano. Lo que le sucede a los individuos humanos se propaga a la colectividad, incluso se expande a todas las razas o linajes genéticos, pero no se puede transmitir a la humanidad en sí misma. Estamos programados por la clave 30 para aprender a evolucionar gracias a la experiencia, así que no podemos evitar nada de lo que nos toque experimentar. Si hay algo que la humanidad no haya intentado aún, entonces en algún lugar, dentro de alguien, el apetito de la sombra 30 le empujará a experimentarlo, no importa lo extravagante o depravado que pueda parecer. Para que la conciencia entre en la forma, se tiene que introducir muy profundamente en ella, solo superado por el propio espíritu de Gaia, del que la humanidad no es más que un órgano sensible. Hay que comprender bien algo. Las instrucciones genéticas que guían a la humanidad no vienen de la humanidad como una entidad separada, aunque pueda parecérnoslo. Somos solo la parte de un organismo más vasto, con su propio imperativo genético, y el deseo ha sido parte integrante de la evolución humana, ya que es la fuerza conductora que se halla detrás del aparato sensitivo. Es algo así como si la humanidad funcionase como el cerebro de la naturaleza y el deseo fuese el proveedor de la fuerza que abre todo tipo de redes neuronales interconectadas en ese cerebro. Algunas conexiones neuronales nos conducen a cortocircuitos,
mientras que otras nos abren a la posibilidad de grandes saltos de conciencia. Todas las conexiones posibles han de ser probadas y testeadas para poder descubrir cuáles son las que más sirven a la totalidad. La mayor parte de la experiencia humana no es realmente esencial para nuestro futuro, pero aún así se debe explorar. Como parte de la familia química conocida como el anillo de la purificación, esta clave genética 30 se liga naturalmente a la 13ª clave genética, cuya frecuencia de la sombra crea un campo energético potente de discordia y pesimismo. La humanidad, por lo tanto, está determinada a atravesar un enorme ciclo evolutivo en el que se irá purificando progresivamente. Tal purificación solo puede tener lugar a través de la frecuencia de la sombra, ya que es la que proporciona la materia prima para alcanzar los más elevados estados de conciencia. La mayoría de los efectos secundarios derivados de este increíble proceso genético suceden en el plano emocional o en el llamado plano astral. Este plano astral es un campo electromagnético sutil que surge de la suma total de todos los deseos y sentimientos. En las más bajas frecuencias del plano astral, el tono que manda sobre todos es el de la discordia, la sombra 13. La discordia es una frecuencia colectiva, consecuencia de que los seres humanos expresen lo que ellos creen que son deseos puramente individuales. A niveles superiores del plano astral, el deseo humano y la emoción comienzan a vibrar hacia adentro y hacia arriba en busca de su propia fuente, atravesando niveles progresivos de purificación antes de llegar a experimentar el rapto de éxtasis en su forma más pura. Cuando se contempla desde el punto de vista macrocósmico, casi parece que la naturaleza hubiera condenado a la humanidad, ya que hemos sido los conejillos de Indias para la propia evolución. Y es exactamente así. Incluso el deseo en sí mismo no es más que un impulso puro de la naturaleza, que tiende a volver locos a los seres humanos. El budismo oriental, por su parte, considera que el deseo es la fuente de todo el sufrimiento humano. De hecho, no es el deseo en sí mismo, sino la reacción a ese deseo lo que crea el sufrimiento. En cada ser humano, la fuerza del deseo se traduce de un modo diferente y se proyecta en el mundo de una manera única. Por lo tanto, algunas personas lo experimentan por vía de la sexualidad, otros a través de su deseo de convertirse en ricos, famosos, amados, o en su deseo de iluminación espiritual. La cuestión es que el deseo per se es puro, no sirve para nada. Los seres humanos somos simplemente criaturas diseñadas para sentir el anhelo. Lo que hace la sombra 30 del deseo es alimentar la mente para tratar de encontrar el modo de escaparse de ese anhelo o, por lo menos, ventilarlo de alguna manera. Sin embargo, como todo ser humano sabe, el ciclo del deseo es eterno. En el momento que ya has saciado tu apetito, te vuelves a encontrar vacío y el anhelo comienza un nuevo ciclo. La traducción del nombre original chino para este 30º hexagrama del I Ching es literalmente aferrarse al fuego. Es un nombre maravillosamente evocador para esta clave genética 30. Causa que te quemes con el anhelo o deseo, pero a pesar de que quieras realizar ese deseo, el deseo continúa aferrándose a ti. Continuamente te conduce al mundo de la experiencia, que es exactamente su intención. La estafa de la naturaleza consiste en que los humanos no podemos escapar al fuego del deseo. Da igual lo que hagamos. Tenemos que aceptar y abrazar esa parte como algo de nuestra mortalidad. Además, cuanto más pensamos
en el deseo como no espiritual, más poder le otorgamos. Muchas de las grandes tradiciones religiosas y espirituales se han basado en esta gran estafa, la de hacernos creer que el deseo de alguna manera se puede trascender o se puede luchar contra él. Luchar contra una fuerza evolutiva tan poderosa como el deseo es la primera causa de tanto sufrimiento en los seres humanos. La gran ironía herética es que el deseo de querer ser uno con Dios y el deseo de matar al enemigo son ambos deseos. Ambos conducen al infierno metafórico. Juntamente con su par programado, la sombra de la clave 29, la tibieza, la sombra del deseo, transmite al mundo un pesimismo profundo e inconsciente. En algún lugar profundo dentro de cada ser humano reside una verdad incómoda, que nunca vas a poder trascender: el deseo. Negar esta verdad es la causa de llevar una vida tibia. No podemos satisfacer completamente nuestros deseos, porque sería demasiado aterrador. Los que así lo hacen acaban normalmente destruyéndose a sí mismos, mientras que los reprimen también se autodestruyen interiormente. Por lo tanto, parece que el deseo mantiene a los seres humanos cercados y superados. Hagamos lo que hagamos, estamos pillados como ratas en el laberinto. Incluso las tradiciones esotéricas más sofisticadas nos prometen primero la trascendencia del deseo para luego advertirnos de que el propio deseo de trascendencia nos impedirá alcanzar ese estado. Por lo tanto, ¿qué se supone que tiene que hacer uno con esta información? ¿Cuál es el futuro de una raza que está atrapada en el interior de una paradoja así, en la que el deseo mismo nos impide evolucionar más allá del deseo? Como siempre, las respuestas se encuentran en los niveles de frecuencia superiores de esta clave 30. Naturaleza represiva, severa. Cuando se reprime el deseo, la fuerza de la vida también se reprime. Conduce al anquilosamiento de todo el ser humano en los niveles físico, emocional y psicológico. Empezamos a tomarnos la vida muy en serio. Como hemos visto, el deseo resuena con el fuego y la pasión. Cuando no se le permite que prenda en nosotros, nuestro fuego interior decae. La mayoría de la gente gestiona sus deseos de esta manera, especialmente en el ámbito de las sociedades represivas y religiosas. La severidad se manifiesta a través de la religión misma, lo que casi siempre se hace con la imposición de leyes morales sobre cada uno de tus deseos naturales. Podríamos ir tan lejos como para decir que la mayoría de la civilización ha reprimido el deseo y se ha convertido a la severidad. Este es el distintivo del mundo moderno. El gran miedo que hay en la sombra 30 es el miedo a ser abrazados por nuestros sentimientos, un miedo colectivo que se ha reprimido a nivel colectivo. Los verdaderos sentimientos, si se desencadenasen a nivel colectivo, podrían llevarnos a la anarquía, que es el miedo que sostiene esta sombra. Naturaleza reactiva, frívola. Las personas que se dejan llevar por sus deseos sin imponer cuidado siempre corren el riesgo real de caer en el ostracismo social. No pueden suscribir ningún tipo de marco moral de trabajo y aborrecen todas las formas de religión o de control impuestas. Por lo tanto, se convierten en frívolas como reacción a esta sociedad. El resultado es que frecuentemente pasan a ser la amarga diana objetivo de proyecciones de todo el mundo, lo que les hace abandonarse aún más en sus deseos, como sucedía en la tendencia represiva, donde la naturaleza quería terminar con el deseo, en su caso a fuerza de controlarlo. En la tendencia reactiva quiere terminar con el deseo por agotamiento. La consecuencia
es que este tipo de gente se quema a sí misma y frecuentemente a edad temprana. Al dar salida a todos tus deseos, en realidad te vuelves víctima de ellos. Este tipo de frivolidad está relacionada con el paganismo, el polo extremo de la religión organizada. Lo uno es reacción y lo otro es represión. El don de la clave genética 30. Ligereza. El último deseo. Hay dos posibles respuestas humanas a la paradoja. O te tensas o te rindes ante ella. La mente tiene gran dificultad para vérselas con las paradojas, ya que no ha sido diseñada para manejarse con ellas. Solo puede resolver cuestiones a través de la razón lógica. La mente superior, que es comparable a una conciencia que opera desde afuera del cerebro y del cuerpo, adora las paradojas, porque saben que representan la verdad. Cuando te rindes a la incapacidad de ser un humano normal, a veces suceden cosas importantes y experimentas un cambio de frecuencia en todo tu ser. Comienza el esclarecimiento. La mente humana es terriblemente seria respecto a la vida. Por eso quiere controlar y comprender la existencia. El don de la 30, sin embargo, es una nueva onda de frecuencia operativa para la humanidad que, en realidad, tiene que ver con la rendición interior que no se puede forzar ni simular. Cuando hablamos de ligereza en relación con el don de la 30, no estamos hablando de escapar de la vida al poner luz en ella. Por el contrario, nos referimos a entrar en los sufrimientos de la vida con más profundidad que nunca. Estamos hablando de un tipo de tendencia suicida que simplemente levanta las manos y dice a la creación: de acuerdo, me rindo, haz lo que quieras. Algo que sí resulta un verdadero suicidio es tu falta de confianza en la vida, lo que en algunas tradiciones también etiquetan como ego. Tienes que llegar a un profundo entendimiento de tu propia mortalidad y debilidad para darte cuenta de la verdadera fuerza que subsiste en la simple y pura confianza. La vida juega su baza a través de ti y tú eres un simple peón genético en este juego. Al final, tenés que reconocer tu inutilidad, no en un sentido victimista, sino dándote cuenta de que estás más allá de necesitar ayuda. Y entonces sucede la magia. Descubre que puedes entrar en un estado de conciencia expandido, que es el que está guiando toda la gran partida. Esto te da acceso a niveles de funcionamiento en el ámbito de frecuencias superiores y advierte que tu desconfianza en la vida era lo que la estaba haciendo parecer tan complicada. El don de la ligereza no cambia tu destino. Simplemente te permite verlo desde un nivel de conciencia diferente. Sin embargo, el propio cambio de pasar a funcionar a un nivel superior de conciencia significa una variación en el guión de tu vida. Es un salto cuántico, o más bien podríamos decir que se trata de algo parecido a un derretimiento. Toda la vida sigue un guión mítico o secuencia, y podrás ver tu vida desde esta conciencia expandida solo si te has alejado del sentimiento de que tú eres víctima de ello. En el momento en que ves la broma de la vida tal cual es, también descubres el lugar que te corresponde en todo el guión, inmediatamente te sientes como en casa. Todo tu ser se aligera, aunque tu cuerpo continúe sufriendo. Esta ligereza también encuentra, por fin, su expresión en tus acciones. Pase lo que pase, con este don de la ligereza habrá siempre un destello en tus ojos, porque en algún nivel ya sabes
que todo es solamente un juego y que lo peor que le puede pasar a uno es tomárselo demasiado en serio. Hay una gran diferencia entre quien pretende vivir la vida con ligereza y aquel que tiene una ligereza real en su forma de ser. Esta diferencia se nota siempre en la naturaleza emocional. Alguien que finge tiene miedo de sus sentimientos verdaderos, mientras que aquel con verdadera ligereza nunca tiene miedo de verse superado por ellos. El don de la ligereza no te hace inmune al deseo, pero tampoco te provoca ninguna reacción ante él. Te permite volverte hacia tus deseos y mirarlos en todo su misterio. Este es el don que sabe que los deseos no hay que seguirlos necesariamente, sino que basta con sentirlos profundamente. A veces hay que seguirlos para aprender algo, pero generalmente lo que sabe este don es que la realización del deseo es una farsa. Cuando la conciencia humana penetra hondo en el sistema emocional, emerge una enorme sensación de libertad. Es la libertad de tener un ángulo de visión amplio para mirar en el deseo. Sabes que, lo persigas o no persigas, no te va a conducir a una sensación de paz duradera. Significa que el deseo ha dejado de tener ese poder adictivo sobre ti. De hecho, el deseo se convierte en una especie de invitado que viene a tomarte a tu casa. O se va a su debido tiempo, o se queda e insiste en tomar más. En este sentido, la verdadera ligereza se puede ver como un dejar ir la necesidad de escapar del propio deseo. La otra clave distintiva de este don de la ligereza es el sentido del humor. Cada cosa se observa con desprendimiento, incluso aunque se pueda sentir profunda y sensualmente en el interior. Por lo tanto, todo se ve con ligereza. El humor que trae este don no es sarcástico o irónico, ni se vuelca directa y personalmente sobre una persona. Siempre manifiesta su capacidad de reírse, sobre todo de uno mismo. La vida propia se convierte en una gran tragicomedia, ya que incorpora ambas caras del espectro de la experimentación. Aprendes a ver a través de todos los comportamientos humanos. Ves igual el sufrimiento profundo que yace bajo las falsas creencias de que tus deseos pueden realizarse alguna vez y el gran placer que surge de la acumulación y liberación de tus deseos. El humor que llega con el don 30 es un humor compasivo. No se trata de reírse de algo. Es la verdadera respuesta de un ser humano que se ha rendido a su ser superior. Cuando te mueves en las frecuencias superiores de la clave 30, comprendes por fin el misterio de los ciclos del deseo. Bajo los miles de deseos que pasan por tu sistema emocional cada día, comienzas a percatarte de que hay un deseo subyacente que gradualmente se hace más y más fuerte. El deseo de terminar con tu propio sufrimiento. Este es el mismo deseo que guía a todos los seres humanos por el camino de la espiritualidad y la búsqueda interior. El deseo de escapar, de ascender o de ser libre es el último y gran deseo de todos los seres humanos. Es la propia presión evolutiva y su anhelo de trascender el cuerpo y la forma. Cuando te paras totalmente en este puro campo de anhelo, entras en los fuegos purificadores de la conciencia. Este grupo codónico, el anillo de la purificación, te lleva por un camino en el que todo tu ser comienza a renunciar a sostener el deseo. Vas a tener que confiar implícitamente en tu deseo para trascenderlo. Incluso cuando comprendas que el deseo mismo te impide trascender, hay que seguir el último deseo, rastrearlo, abrazarlo y permitirlo.
pues así es como el fuego de tu anhelo comenzará a brillar con intensidad. Este es el otro significado de la ligereza en el contexto del don de la clave 30. Tu cuerpo, en realidad, comienza a llenarse de luz, al tiempo que tus vehículos inferiores y tus cuerpos sutiles se purifican y fortalecen en el anhelo. El CD de la clave 30, el rapto, de Bhakti a Shakti. El CD 30 es un CD bastante inusual y como tal se manifiesta como uno de los grandes estados de éxtasis divino. Junto con su par programado, el CD 29, asustan de verdad a la mayoría de los seres humanos. En nuestra cultura occidental, en particular, este tipo de estados de éxtasis se ven con gran desconfianza, ya que no tenemos ninguna referencia cultural para ellos. En otros tiempos era el chamán el que podía entrar en esos estados de conciencia. En nuestros días, lo más cerca que podemos llegar a estar de algo así es gracias a las drogas y a la cultura de la danza. Nos hemos alejado tanto de la cultura devocional que no podemos entenderla en absoluto. Algunas religiones como el Islam se basan en esos códigos devocionales y por ello los reconocen inmediatamente, aunque también los pueden malinterpretar con la misma facilidad. La cultura contemporánea de los terroristas suicidas se basa en interpretaciones de las frecuencias más bajas de la sombra 30. Los CDs 29 y 30 representan una corriente arquetípica en el ADN que provoca fuertes mutaciones en el sistema endocrino. Estas dan como resultado la producción de ciertas hormonas rarificadas en la química cerebral de tu glándula pineal, lo cual induce estados de gran devoción y rapto divino. El CD30, el rapto, solo sucede cuando entras voluntariamente en el fuego de la aniquilación. Podemos recordar aquí el antiguo nombre del hexagrama 30 del I Ching, aferrarse al fuego. A nivel psíquico, te disuelves en el fuego por completo. Todo lo relacionado con el CD30 le parece descabellado a la conciencia ordinaria. Implica un suicidio místico, una inmersión completa en los fuegos del anhelo de lo divino, hasta que lo dejas todo, incluido el deseo, para trascender. Todos los deseos regresan al deseo primigenio, el deseo sin nombre, la esencia de la creación y el puro anhelo en el corazón de la fuerza vital misma. Hay un misterio que se manifiesta en la lengua inglesa y recoge la palabra belonging, que se traduce como belong, pertenecer. Solo podemos pertenecer verdaderamente al mundo cuando por fin llegamos al punto de be our longing. Be our longing, ser nuestro anhelo. El estado de rapto divino está relacionado con abrazarse en el fuego de la dicha una y otra vez. Son personas tan inflamables que la más pequeña brizna los prende, y todo el que se acerque a ellos podrá captar su energía devocional. La naturaleza mutada del plexo solar, que es el lugar donde se aloja el CD de la clave 30, consiste en llevar la conciencia fuera del cuerpo físico, hacia el aura. Por lo tanto, el CD30 es el que crea devotos juntamente con su par programado, el CD29, la devoción. Estos dos CDs irradian su poder y su Shakti en el campo morfogenético de aquel que se halle en estado de rapto divino. Es la razón por la que algunos profesores y maestros pueden literalmente transformar el corazón de sus devotos para siempre. El aura de tales seres es tan palpable como peligrosa. Es peligrosa para la mente humana, que no puede comprender un fenómeno así y que no quiere perder el puesto de control.
El alma misma de este CD30 se encuentra en torno a la disolución en el caos primigenio de las frecuencias divinas. Estos CDs no son un fenómeno común en el mundo. Allí donde irrumpen casi siempre son malinterpretados. Si esto le sucediera a alguien en Occidente, casi seguro que lo sedarían profundamente y lo cerrarían bajo llave. En India, los éxtasis divinos y los locos reciben el mismo tratamiento y ambos son reverenciados, ya que hay una línea muy sutil entre ambos estados. Las manifestaciones tempranas de este CD y las del 29 también pueden provocar todo tipo de dificultades en el cuerpo físico, ya que no ha evolucionado aún lo suficiente para albergar estas frecuencias altamente emocionales. En este sentido, el CD30 tiene un papel particular que jugar en el siguiente paso evolutivo del plexo solar humano. Tal y como se describe en la clave 55, el papel de este CD30 es el de quemar todos los deseos del ADN humano, lo que significa que los humanos que alcancen este CD estarán realizando una tarea genética importante para el bien de la colectividad. Estarán permitiendo que sus vehículos deliberadamente entren en cortocircuito y quemen el deseo colectivo de nuestro pasado. La ventaja asociada a esta tarea es la experimentación del rapto divino. En la clave genética 22 hay una descripción detallada de los 7 cuerpos sutiles del alma humana. El proceso de trascendencia a través de esta clave genética se enfoca directamente en la purificación del segundo cuerpo astral y en su asimilación por el quinto cuerpo, el cuerpo búdico superior. El deseo humano de la clave genética 30 crea Bhakti, suficiente para catalizar corrientes superiores de gracia desde el ser superior. El Bhakti es la sutil emanación fluídica que surge como consecuencia de la purificación del deseo humano. Es una emanación que alcanza el cuerpo búdico y que activa su contraparte, conocida como Shakti. Shakti es la esencia divina que desciende o baña al iniciado y que provoca el estado de rapto. El intercambio de Bhakti y Shakti es lo que caracteriza a este CD30. El anhelo divino, expresado como Bhakti, es una fuerza evolutiva, mientras que la gracia divina, expresada como Shakti, es la fuerza involutiva. En el futuro vehículo genético de la humanidad, el CD30 ya no existirá, pues se habrá incinerado a sí mismo deliberadamente al haberse convertido en algo redundante. La experiencia del rapto divino es una anomalía genética del programa evolutivo humano. Tiene un solo propósito: aniquilar el deseo para que un nuevo nivel de conciencia pueda florecer. Lo interesante es que el CD29, la devoción, no correrá la misma suerte que el CD30, sino que persistirá en su forma básica en las relaciones humanas y por lo tanto en todas las comunidades. Mientras tanto, aquellos con una profunda afinidad con la clave 30 experimentarán diversos grados de este fuego abrasador en sus vidas. Es fácil ver cómo funciona en la humanidad en el nivel de baja frecuencia, observando a aquellos a los que la devoción y el rapto le conduce a actos externos de destrucción y de fanatismo devocional. Las frecuencias superiores, sin embargo, se hacen más presentes cuanto más te rindes a las corrientes divinas que están esperando para consumirte en los estados de conciencia superiores.